Los saludo de una manera muy especial en este día 18 de enero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes esta buena nueva que el Señor nos regala cada día para que nosotros sigamos creciendo en nuestro ser, en nuestro interior, en la forma en que Dios quiere que realmente nosotros actuemos como creación suya. Lo hago, estas reflexiones las hago con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. Repito, 18 de enero del año 2022. La primera lectura es tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo: Lleva una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.
Así que el Hijo del Hombre es Señor también, Señor del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu ternura. Gracias, Señor, por amarnos a pesar de que muchas veces nosotros no lo hacemos. Gracias, Señor, por estar presente en cada instante en nuestra vida, así nosotros no te veamos, así nosotros no te sintamos. Tú estás siempre ahí. Hoy, Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te pido que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos llenes de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos revele, el que nos muestre, el que nos enseñe. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, para nuestra vida, para nuestra realidad, para nuestra determinada situación? Porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Y quieres enseñarnos, quieres formarnos, disciplinarnos, y por eso te damos gracias. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que hables a nuestra vida, así como dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. En este día debemos mirar siempre la palabra de Dios como esa luz que nos guía, como esa lámpara que nos señala el camino que nosotros debemos transitar día tras día. Es muy importante que nosotros cuando vayamos a emprender el día nuevo siempre sepamos para dónde vamos, porque sabiendo para dónde vamos sabemos cuál es el camino que tenemos que coger. Y la palabra entonces nos enseña día tras día ese camino a seguir. Y qué bueno que nosotros, así como lo veíamos en las lecturas del día de ayer, que para Dios es muy importante la obediencia y que nosotros podamos obedecer a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, podamos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Si nosotros pensamos, una mirada sucede en milésimas de segundo, pero cuando yo miro, eso hace que crear un juicio, un concepto, y casi todas las personas actuamos así porque lo que vemos y que no está de acuerdo con nuestros parámetros hace que juzguemos, hace que critiquemos, hace que demos un concepto, nos hacemos una idea que muchas veces puede ser equivocada. De la primera lectura podemos aprender algo que creo que todas las personas no hacemos. Dios le dice a Samuel: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven las apariencias, el Señor ve el corazón. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestra realidad, muchas parejas se han formado es por las apariencias, porque a él le atrajo ella o a ella le atrajo él y se enamoraron. Fue por la mirada, por los ojos, porque lo que vieron del otro, sin en que en muchas ocasiones se detengan a pensar qué es lo que hay en el interior de esa persona. Y lamentablemente nosotros somos buenos actores para ocultar nuestras emociones, para ocultar realmente quiénes somos. Por eso es que es muy importante que nosotros hoy aprendamos esto que nos está enseñando el Señor a través de su palabra. No te fijes en las apariencias, no te fijes en lo que ves, no te fijes en lo externo, no te fijes en el estuche, porque Dios no ve como los hombres que ven las apariencias, sino que el Señor ve el corazón. Muchas veces una persona que es de mal genio, por ejemplo, nosotros lo miramos y lo juzgamos y lo criticamos
por sus actos, ¿no? Por lo que hacen. Pero no vamos más allá a pensar qué hay en su corazón, cuál es su historia de vida, qué fue lo que pasó para que esa persona tuviera esa emoción dañada, esa emoción alterada. Y lo que nos está diciendo el Señor es eso. Yo miro es el corazón de las personas, no las apariencias. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay mujeres que son absolutamente hermosas por fuera, pero por dentro son vacías, no tienen principios. Igual hay hombres que son exactamente iguales, ¿no? De una apariencia externa muy agradable, muy bonita, pero en su interior hay falsedad, hay máscaras, se oculta, juzga, es promiscuo, etc. Entonces hoy nos está enseñando esa palabra a que no nos fijemos en las apariencias, sino que así como Dios, nos fijemos en el interior de las personas, en el corazón. Una persona que físicamente no cumple, los medios de comunicación, las redes a nosotros nos marcan mucho esas pautas. Entonces la mujer bonita tiene que tener 60, 90, 60. Creo que esas son todavía las medidas que tienen que tener las mujeres para que sean agradables. Tienen que tener determinados rasgos físicos, tienen que tener el cabello de determinada forma. Y entonces a nosotros los medios nos venden mucho ese estándar que ha establecido la publicidad, que ha establecido los concursos, etc. Y por tanto una persona que físicamente no cumple con esos requisitos es fácilmente rechazada, fácilmente excluida, es objeto de burlas, de apodos, de críticas, etc. Porque para nosotros es más fácil quizás hacernos un criterio de alguien o de algo sin ponernos a meditar en el fondo, en el interior de esa persona, qué es lo que hay. Eso fue lo que le pasó a Samuel. Vio al primer hijo de Jesé y dice la palabra, cuando llegó vio a Eliab y pensó, seguro el Señor tiene delante a su ungido. Y en ese momento el Señor dice a Samuel, como nos dice hoy a ti y a mí, no te fijes en las apariencias, ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Para aprender a ver lo que hay en el corazón de las personas y no solo la apariencia, necesitamos llenarnos. Así como David, cuando Samuel lo ungió con el aceite, dice la palabra que descendió sobre él el Espíritu del Señor y de ahí en adelante estuvo con él. Entonces, asimismo, para aprender a que nosotros veamos como ve Dios a los hombres y no solamente que ve su corazón y no las apariencias, tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que es así, que no mira según las apariencias, no mira a los hombres según por lo que somos, sino por lo que Él sabe que existe en el corazón. Gracias a Dios, porque si no ninguno seríamos bien vistos por el Señor. Para aprender entonces necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, así como David, cuando David fue ungido por Samuel, entonces dice la palabra que en ese momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Por eso hoy vamos a decirle al Señor que nos permita mirar y pensar en el interior de los seres humanos, así como lo hace Él. Nosotros en nuestra iglesia tenemos ese aceite, como aquí lo ungió. Ungir es untarlo, es impregnarlo de aceite. Y en el Antiguo Testamento pues se impregnaba a los reyes, se impregnaba a los profetas y a los sacerdotes de ese aceite santo. Eso significa la unción. Y ese aceite santo aún se usa en muchas celebraciones de nuestra iglesia, por ejemplo en el bautismo, en la confirmación, en la unción de los sacerdotes, para la consagración de los altares en las iglesias,
cuando se van, por ejemplo, cuando se va a imponer el sacramento de la unción de los enfermos, etcétera. Entonces ese aceite santo es muy importante y es un símbolo, es un signo que nos, así como a David, que nos llena del Espíritu Santo. Es esa, así como dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces a nosotros también nos han ungido en el bautismo, en la confirmación. Y esa unción con el Espíritu Santo es así como en Pentecostés que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los hizo más valientes, los protegió, los hizo hablar en lenguas. Y entonces es esa presencia del Espíritu del Señor sobre cada uno de nosotros. Entonces esa unción nos protege, es un respaldo de Dios como poniéndonos algo muy, muy especial a cada uno de sus hijos, dándonos esa calidad, esa connotación de que nosotros somos muy importantes para Dios. La palabra ungido proviene del término ungir, que significa entonces untar o perfumar con aceite. Dicen que entonces Jesús fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo para predicar. Dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena nueva, para anunciar la libertad a los prisioneros, a los cautivos, para anunciar el año de la gracia del Señor, etc. Entonces miren cómo es de importante que aprendamos nosotros ese sentido importantísimo que tiene la unción con óleo santo, que es impregnarnos del Espíritu Santo. Y en el Evangelio entonces, siguiendo el derrotero en la primera lectura respecto a lo que tenemos que mirar en el interior de los hombres es su corazón y su trascendencia. El Evangelio entonces nos enseña que no nos podemos quedar en la ley externa, en la ley por la ley, sino que debemos ir más allá. Lo primero es el hombre, el ser humano, la persona, y Dios sigue siendo el gran yo soy, aún en un día santo como es el domingo para los católicos y el día sábado para los judíos. En nuestra Constitución colombiana, en el artículo 28, se consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que pretende que las normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos. Este principio pues ya lo anunciaba Jesús en el Evangelio de San Marcos, que lo más importante es el ser humano. Trae a colación en la escena de David cuando estaba con su ejército. No tenían que comer, estaban pasando muchas necesidades, y se entró al templo y comió el pan que solamente podían comer los sacerdotes porque tenía hambre. Entonces aquí Jesús está diciendo es que lo más importante es el ser humano. El pan consagrado que solo podían comer los sacerdotes, sí, eso es importante, es un rito, pero habían hombres que tenían hambre, y eso fue lo que hizo aquí David, entrar a satisfacer la necesidad de estas personas, independientemente de que no lo pudiera hacer, porque únicamente ese pan sagrado únicamente lo podían consumir los sacerdotes. Y entonces nos está mostrando la trascendencia y la importancia del ser humano frente a cualquier circunstancia. Entonces, a veces lamentablemente en nuestra vida, en nuestros medios, se le da más importancia, más trascendencia a las cosas que a las personas. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, a través de esta enseñanza, nos propusiéramos darle más importancia a las personas y sus necesidades que a las cosas. Hay muchas personas que tienen económicamente, tienen poder, tienen dinero, tienen posibilidad de ayudar a su hermano, pero no lo hacen. Ojalá que nos preocupara la situación del otro, la situación que puede vivir el otro, porque al fin de cuentas, si todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo, entonces nos debe interesar la situación y nos debe preocupar la situación de todos, independientemente que no descendamos de la misma rama o el mismo árbol genealógico. Entonces, hoy el aprendizaje es
la importancia del ser humano, la importancia de la persona frente a los ritos. Los ritos son importantes, pero mucho más los seres humanos. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tus enseñanzas en el día de hoy. Ayúdanos a mirar con tus ojos, con compasión, con misericordia a nuestros hermanos, a la situación quizás delicada y compleja que viven otras personas. Ayúdanos a ver, Señor, el interior de las personas y no solamente su apariencia, su parte física, su parte externa. Ayúdanos, Señor, a que tengamos en cuenta que tú nos quieres enseñar que tú eres un Dios de 24 horas, 7 días, 365 días al año. Tú eres un Dios en todo momento, en todo lugar. Tú eres el Señor de la vida, tú eres el Señor del amor, tú eres la fuente misma de todo lo que nosotros somos, de todo lo que queremos llegar a ser, Señor. Por eso hoy te pedimos que esta palabra nos exhorte a nosotros a no juzgar por las apariencias y a darnos cuenta que el ser humano y las personas son más importantes que las cosas y que tú, Señor, eres un Dios de amor, eres un Dios que nunca nos abandona y que por eso en seguimiento a tus enseñanzas debemos también amar, luego de amarte a ti, amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo honor, toda alabanza, toda exaltación desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.